Gálatas capítulo 6, versículo 7 hasta el versículo 8 dice de la siguiente manera. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembre. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos esta noche, mi Dios, necesitados, sedientos, hambrientos, Señor, de tu palabra. Te rogamos, mi Señor, que nuestros oídos espirituales nos sean abiertos, Señor amado, que tu palabra poderosa, Señor amado, llene nuestro corazón, Señor, sea prosperada en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el verso 7 lo que dice. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha. ¿Qué cosecha? ¿Lo qué? Lo que siembra. Usted sabe que normalmente la mayoría de los seres humanos nos vivimos victimizando y vivimos culpando a otros, pero la Biblia dice que cada uno cosecha lo que siembra, con algunas excepciones que vamos a ver durante este principio. Este principio se llama la siembra y la cosecha, o la ley de la siembra y la cosecha. Continuamos aprendiendo hoy acerca de los principios de vida. Los principios de vida son leyes espirituales mediante las cuales se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida. Cuando usted dice, Señor, venga tu reino a mi vida, lo que está diciendo es, Señor, gobiérname. Yo no quiero vivir como a mí me da la gana, como yo quiero. No quiero vivir mi vida por medio de sentimientos, emociones, sino por medio de tu palabra, por medio de tus mandamientos. Nunca se olvide usted la confrontación del Señor cuando dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Esa es una tremenda confrontación de parte del Señor. Entonces, la forma en la que el reino de Dios se establece en mi vida es a través de sus mandamientos. Usted sabe, por ejemplo, que hay leyes en la física que no pueden ser quebrantadas, no pueden ser obviadas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Un cuerpo grande atrae a un cuerpo pequeño. O todo lo que sube tiene que bajar. O sea, el Señor no está pendiente que si usted se sube a un poste de luz y dice, me voy a tirar, vamos a ver si funciona la ley de la gravedad. Usted se lanza y olvídese, va a tener consecuencias desastrosas en su vida. Entonces, de la misma manera, existe una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, o como otros le llaman la ley de la retribución. Todos los días de nuestra vida nosotros hacemos uso de esta ley. Y todos sembramos cada día, fíjese, todos nosotros sembramos todos los días de nuestra vida. Buenas semillas y malas semillas. Eso es lo que hacemos, somos sembradores. Fíjese bien, lo voy a repetir, usted y yo somos sembradores. Sembramos todos los días buena semilla o una mala semilla. Si sembramos una buena semilla, tendremos una buena cosecha. Si sembramos una mala semilla, tendremos una mala cosecha. Entonces, muchas veces ocurren en nuestra vida cosas o situaciones que nosotros no deseamos que nos sucedieran, pero todo esto es obra de lo que nosotros hemos sembrado. Oiga lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha. O sea, fíjese, mientras nosotros estemos en este mundo, siempre vamos a sembrar y siempre vamos a cosechar. La situación que nosotros estamos enfrentando hoy en día es el resultado de lo que sembramos, no sé, años anteriores o meses anteriores, porque cada uno cosecha de acuerdo a lo que siembra. Entonces, oiga bien, cada decisión que nosotros tomemos, cada cosa que nosotros hagamos, debemos de entender que esa es una semilla que estamos sembrando. Amén. Una vez más, cada decisión que nosotros tomemos, cada cosa que nosotros hagamos, debemos de entender que es una semilla que nosotros estamos sembrando. Y muchas veces ocurren a nuestro alrededor o en nuestra vida cosas que no entendemos,
Por eso es importante que nosotros podamos entender algunas cosas acerca de este tremendo principio de la ley y de la siembra y la cosecha. Vamos a ver algunos aspectos, no creo que podamos verlos todos por hoy, pero vamos a ver por lo menos unos 2 aspectos. Y el primer aspecto que quiero que veamos acerca de esta ley es: cosechamos cosas que nosotros no sembramos. Número 1, cosechamos cosas que nosotros no hemos sembrado. Oiga lo que dijo el Señor en Juan capítulo 4, versículo 37. Realmente es cierto el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Oiga lo que dijo el Señor. En esto dice el Señor: realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Esta ley este aspecto de la ley de la siembra y la cosecha tiene 2 aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Por ejemplo, nosotros, la mayoría, hemos recibido cosas buenas por la siembra de otras personas en nuestra vida. Por ejemplo, imagínense, hoy tenemos nosotros libertad de culto, tenemos libertad de religión, usted se puede reunir. Es más, creo que la iglesia abusa de la libertad de expresión. Hay iglesias que tienen sus vecinos y están hasta las 3 de la mañana sonando parlantes. Eso es un abuso. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sabio. Amén. Si usted, yo por eso, si nosotros queremos hacer vigilia hasta las 3, 5 de la mañana, tenemos que adecuar este lugar para que no se salga ni un poquito de sonido. Matémonos aquí adentro, pero ¿por qué vamos a estar perjudicando el sueño de los demás? Entonces, nosotros tenemos libertad de culto, tenemos libertad de reunirnos, pero esto le costó la vida a los primeros misioneros que vinieron a este país, los primeros misioneros. Entonces tenemos derecho a expresarnos, pero hermanos, algunos dieron su vida por esas cosas. Fíjense en esto, por ejemplo, muchos terminaron su carrera universitaria y aunque a ellos no les tocó trabajar y estudiar, sino que, fíjense, yo conozco personas, por ejemplo, que estudiaron su carrera universitaria y ¿sabe cómo pagó la universidad su mamá? La pagó echando tortillas o saliendo a vender a la calle cajetas, dulces, pero sacaron adelante a sus hijos. Y a veces, imagínense, mujeres que tuvieron que luchar solas, sin un esposo y sin un padre, y sacaron adelante a sus hijos. O sea que hemos recibido tremenda bendición en nuestra vida. No sembramos nosotros, pero estamos cosechando eso. Qué bueno, eso es. Uno se alegra y dice: gloria a Dios, estas cosas son buenas. Pero también hemos cosechado cosas negativas que nosotros no sembramos. Yo no sé si usted, por ejemplo, ha visto, la vez pasada estaba viendo yo un reportaje acerca de los niños que nacen de mujeres con adicciones a la heroína o a la cocaína. Hay esa enfermedad, esos niños nacen con algo que se llama el síndrome de abstinencia, algo así se llama. Me corrigen si me equivoco, así se llama. Y nacen temblando los niños, imagínense qué terrible, o sea, nacen. ¿Por qué? Porque una madre no entendió la importancia de lo que cargaba en su vientre y siguió consumiendo. Hay mujeres, por ejemplo, que no se cuidan en el embarazo y eso perjudica a los niños. Entonces son cosas negativas que nosotros recibimos, no lo sembramos nosotros, pero nos toca cosechar. Oiga lo que dice 1 Pedro 1:18. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que la naturaleza de pecado que tenemos nosotros es una herencia que recibimos de nuestros padres. La Biblia dice que nosotros, como dice David, en pecado me concibió mi madre. Cuando un niño nace, lo que hacen los padres es transmitirle su vieja naturaleza, su naturaleza de pecado. Eso es lo peor, la herencia que recibimos nosotros. O sea que yo recibí mi naturaleza de pecado cuando nací de parte de mis padres y mis hijas de la misma manera, y así continuará. O sea que nacemos ya separados de Dios por causa de nuestra naturaleza de pecado. Por eso, hermanos, ahora entendemos que esto es inevitable, no hay manera de evitarlo, pero ¿por qué es importante entender este aspecto de la ley? Porque si nosotros entendemos esto, ¿qué cosa? Que nosotros
que nosotros cosechamos cosas que no sembramos, entonces vamos a tener mucho cuidado cuando nosotros sembramos, porque lo que nosotros sembramos puede que no nos afecte a nosotros, pero le va a afectar a nuestros hijos, le va a afectar a personas que nos rodean. Sobre todo, mire, sobre todo nuestros hijos van a ser afectados por las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, imagínense, cuando una pareja toma la decisión de divorciarse, la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderamente perjudicados en la situación? ¿Quiénes son? Los hijos. Cuando el hombre toma la decisión de divorciarse de su esposa, la mujer toma la decisión de divorciarse de su esposo, quienes realmente reciben la cosecha de esa siembra de sus padres son los hijos. Porque normalmente, hermanos, la mujer que hace la mujer termina con otro hombre y el hombre termina con otra mujer. Pero los hijos son los que terminan ¿dónde? Por eso cuando uno tome decisiones debe entender, esta semilla que yo voy a sembrar va a perjudicar a mis hijos, va a dañar a mis hijos o les va a bendecir, les va a ayudar lo que yo estoy haciendo. Recuerde que el Señor no nos ve muchas veces como un ser individual, sino como un colectivo. Por eso es que hay un término en la teología que se llama, en el caso por ejemplo de la iglesia que nosotros heredamos la naturaleza de Adán, se llama pecado de solidaridad. En él pecamos todos, dice la Biblia que en Adán todos pecamos, pero que en Cristo todos somos vivificados, dice la palabra del Señor. Ahora, yo necesito entender eso cada vez que yo voy a sembrar, porque acuérdense que toda decisión que yo tomo es una siembra que estoy haciendo que me va a traer consecuencias. Quizás no me perjudique a mí, pero puede que le perjudique a nuestros hijos. Puede que no me perjudique a mí, pero puede que perjudique a mis padres. Puede que no me perjudique a mí, pero puede perjudicar a la congregación. Cada decisión que yo tomo, debo de hacerlo con ese pensamiento. Señor, yo quiero sembrar una semilla que bendiga a las personas que vienen después de mí. Por eso tengamos cuidado con lo que nosotros sembramos, porque eso, hermanos, puede ser, como dije, no lo cosechemos nosotros, pero lo pueden cosechar nuestros hijos. Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 9 al versículo 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, creo que hablamos un poquito acerca de eso. La Biblia dice que Abraham le diezmó a Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec es un tipo de Cristo. Y la Biblia dice que aquí el escritor de Hebreos dice que cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, dice que también lo pagó Leví. Y Leví es el que en el sacerdocio levítico, ese a quien el Señor ordenó que se le pagaran diezmos en el Antiguo Testamento. Y entonces tenemos a Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, y Leví fue hijo de Jacob. Entonces, ¿qué era? Era su bisnieto. Así es, ¿verdad? Isaac su hijo, Jacob su nieto y Leví su bisnieto. O sea, mire qué tremendo eso. O sea que él estaba sembrando para sus futuras generaciones. Él no lo sabía, pero nosotros lo sabemos. Por eso la importancia de que cuando nosotros hacemos algo, entendamos, estamos sembrando y a alguien le va a traer una cosecha. ¿Qué tipo de cosecha queremos nosotros para nuestros hijos? Fíjense, ¿qué tipo de cosecha quiere usted para sus nietos? Porque un día usted, si no tiene nietos, tendrá nietos. ¿Qué tipo de cosecha quiere usted para ellos? Oiga este versículo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Es un versículo que muchas veces lo hemos leído en esta congregación, pero lo voy a leer una vez más. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire qué tremendo ese versículo. Fíjese, está diciendo el Señor, qué bueno todo lo que dicen estos judíos, este pueblo, lo que dice el pueblo es correcto, pero dice él, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué dice el Señor? Para que a ellos, ¿y a quién más? ¿A quién más? Para que ellos y a sus hijos les fuese bien. ¿Para cuándo? O sea que cuando yo camino en obediencia, eso bendice a mis hijas. Cuando usted camina en obediencia, eso bendice a sus hijos. Si usted no camina en obediencia, si camina en desobediencia, entonces ¿quiénes son los perjudicados?
Mire que hay una tremenda bendición cuando nosotros caminamos en obediencia, pero esa semilla de obediencia que nosotros sembramos no solamente nos bendice a nosotros, no solamente nosotros recibimos esa cosecha, sino que también nuestros hijos reciben esa cosecha, sino que también nuestros nietos pueden recibir esa cosecha, sino que también nuestros bisnietos pueden recibir esa cosecha. Qué tremendo eso, hermano. ¿No le alegra a usted eso? Que el Señor nos abra el entendimiento para que aprendamos a sembrar. Es más, dígale que está a su lado, aprende a sembrar. Yo debo de sembrar entendiendo que esa es una cosecha que me puede alcanzar a mí o que va a alcanzar a mis hijos. Y yo debo de asegurarme que esa semilla se convierte en una cosecha de bendición para los que vienen detrás de mí. Amén, hermanos. Cuando un hombre toma la decisión de pecar y serle infiel a su esposa, hermanos, no solamente él es el perjudicado, también su esposa y también sus hijos y sus finanzas y su vida espiritual, y todo se vuelve un terrible desastre en su vida. Mira, hermano, cuando David pecó, la Biblia dice que David tomó la decisión de acostarse con una mujer que no era la de él. Y por causa de ese pecado, el Señor le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Por causa de ese pecado murieron 4 hijos de David. Murió el recién nacido que tuvo primeramente. Después de eso murió Absalón. No, murió Amnón. Primero murió el recién nacido, después murió Amnón, después murió Absalón y por último murió Adonías. ¿Y por qué? Por causa de la mala siembra de David. No solamente le perjudicó a él, claro que le perjudicó grandemente a él, pero no solo a él, sino que también a sus hijos. También a sus hijos. Pero un día David tomó una tremenda decisión en su corazón y él dijo: voy a edificarle una casa a mi Señor, porque yo habito en una casa de cedro y el Señor está en una tienda de campaña. ¿Y qué dijo el Señor? Tú no me harás casa a mí, pero por ese deseo que hay en tu corazón, yo te voy a hacer casa a ti. Y por eso es que el Mesías, Cristo Jesús, es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David por el deseo de su corazón. El Señor le dijo: siempre habrá alguien que se siente en tu trono. Dios iba a disponer siempre a alguien para que sentara en el trono de David. Hermanos, tomamos decisiones. Estas decisiones que nosotros tomamos traerán una cosecha de bendición o una cosecha de maldición para otras personas. Recuerden que cuando hablamos de maldición hablamos acerca de hacer algo separado de Dios, algo que nos separa de Dios. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es vivir separados de Dios. Ahora, otro versículo, yo voy a leer Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el versículo 6. Dice la Biblia: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Verso 5 dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Oiga lo que dice aquí: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso cuando encontramos una familia, encontramos una persona que toma la decisión de vivir en idolatría, de caminar en idolatría, hay un gran peligro para las generaciones que vienen. Porque el Señor dice, miren lo que dice: yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo dice que la razón de la existencia del lesbianismo y del homosexualismo es causado por la idolatría de las personas. Por eso normalmente cuando hay un padre idólatra o una mamá idólatra, normalmente siempre hay hijos homosexuales y lesbianas. Eso es terrible lo que pasa. Ahora mira el verso 6, dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, como dice la palabra del Señor, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Hermanos, vale la pena sembrar una buena semilla por causa de los que vienen después de nosotros. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? ¿Cuántos quieren eso? Claro, hermano. Mira, hermano, una de las cosas, y yo quiero insistir en esto, una de las cosas
terribles que afectan a la iglesia de Cristo hoy en día es el divorcio, son las consecuencias de los hijos. ¿Cuántos son hijos de padres divorciados? Levanta la mano. En mi caso, por ejemplo, para mí fue un sufrimiento tremendo. Fue una cosa terrible. Porque al fin y al cabo después me quedé sin mi papá y sin mi mamá. Y ahí se queda solo uno. Y así pasa con la mayoría. Por eso imagínense, yo viví con ese pensamiento. Y me acuerdo hace muchos años, yo tuve la oportunidad para irme fuera del país. Pero ya mi hija mayor había nacido. Y dije, yo no puedo abandonar a mi hija. Tengo que quedarme aquí porque yo no quiero que mi hija pase lo que yo pasé. No pensaba que el Señor me iba a regalar 5 hijas más. Pero lo que quiero decir es que yo tomé esa decisión basado en lo que había atravesado en mi vida, porque yo me estaba comiendo una cosecha que yo no había sembrado, y yo no quería que mis hijas, o que mi hija en ese caso, tuviera pasar lo mismo que había pasado. No. Por eso, hermanos, necesitamos tanto al Señor para que nos ayude a vivir de una manera correcta, para que nos dé sabiduría para sembrar de una manera correcta. Amén. Porque quiero que entiendan, no solamente desearlo, necesitamos la ayuda del Señor. Porque yo sé que todos tenemos buenos deseos para nuestros hijos, pero sin el Señor mire, esos deseos no se llevarán a cabo. Y al final vamos a terminar convirtiéndonos en lo que odiamos. He conocido hombres que su papá fue un borracho, golpeador. Y ellos decían, cuando yo crezca no voy a ser como mi papá. ¿Y saben qué? Terminaron igual que ellos. Porque eso fue lo que sembraron, porque eso fue lo que vieron. Quieras o no, nuestro carácter es influenciado por las personas que nos rodean. Y un hijo que crece con un padre alcohólico tiene una altísima posibilidad de ser un alcohólico. Un hijo que crece con un padre abusador tiene una altísima posibilidad de ser un hijo abusador. Se convierte después en un padre abusador. Ese hijo se convierte en un padre abusador. Desgraciadamente terminamos convirtiéndonos en lo que odiamos. Sin la ayuda del Señor, hermano, no se puede. Por eso Dios fue claro cuando dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Separados del Señor solo son buenas intenciones. Porque el Señor es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad. Necesitamos al Señor, hermano. Sin el Señor estamos listos y servidos, no podemos hacer nada. Sin el Señor, hermano, vamos a sembrar mal. Y eso es lo que vemos todavía de muchos cristianos sembrando mal y nuestros hijos cosechando, comiéndose una cosecha que ellos no sembraron. Pero yo quiero que a mis hijas les vaya bien. Yo sé que usted quiere lo mismo. Para eso necesitamos que el Señor nos ayude a ser buenos sembradores. Amén. Señor, enséñame a sembrar, a tomar decisiones sabias. No quiero tomar decisiones basadas en mis sentimientos, en mis emociones, sino en lo que tu palabra dice. Voy a quebrantar mis sentimientos, mi voluntad, y voy a rendirme a ti para tomar decisiones correctas en mi vida. Quizá usted está a punto de tomar una decisión. Órele al Señor para que lo lleve a tomar una buena decisión, porque esa decisión es una semilla que usted está sembrando. Y alguien se va a comer esa cosecha. Si no se la come usted, alguien más se la comerá. Porque cosechamos lo que nosotros no sembramos. Si usted quiere, hermano, una buena cosecha para los que vienen después de usted, camine en sabiduría, sea sabio a la hora de tomar decisiones. Amén. Por eso es que la Biblia, Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes reconocen que tiene falta de sabiduría? Amén. ¿Verdad que todos tenemos falta? La pregunta es, sí reconocemos eso. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo sabiduría? La Biblia dice que Dios hizo a Cristo Jesús en nosotros nuestra sabiduría. Todo lo que necesitamos cada día es ser más conscientes de la vida de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Cosechamos lo que nosotros no sembramos. Y como yo me he comido cosechas horribles, yo no quiero que a mis hijas les pase eso. Yo no quiero que, porque no es justo, la verdad, que esas cosas pasen. Sobre todo para nosotros que conocemos al Señor. Amén. Las personas del mundo, claro, esto pasa sin el Señor, claro, bien ignorancia. Pero nosotros no tenemos ninguna justificación, porque nosotros sabemos hacer lo bueno. ¿Cuántos saben hacer lo bueno? Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Número 2. Cosechamos de la misma variedad que nosotros sembramos. Ese es el segundo aspecto del que vamos a hablar. Igual tiene dos, tiene una parte positiva y una parte negativa. Génesis 1:11, oiga lo que dice la Biblia, léelo por favor. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación,
hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. O sea que, ¿qué hizo el Señor? A cada árbol le dio una semilla, y esa semilla iba a producir otro árbol de la misma especie. Eso lo decimos de esta forma: si usted siembra una semilla de aguacate, entonces ¿usted qué va a cosechar después? Aguacate. No es decir, quiero frijoles, voy a sembrar aguacate. No, si quieres aguacate, tenés que sembrar aguacate. Si quieres frijoles, tenés que sembrar frijoles. Hermanos, miren, no pensemos en ningún momento que vamos a sembrar una mala semilla y que cosas buenas van a ocurrir. No. No funciona así. De Dios nadie se burla, dice la Biblia. El enemigo nos hace creer que podemos sembrar una mala semilla y que vamos a cosechar algo bueno, pero no es así, porque yo voy a cosechar de acuerdo a la variedad que yo siembro. Eso significa que si yo siembro infidelidad, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué voy a cosechar? Infidelidad. Si yo le soy infiel a mi esposa, ¿qué espero yo cosechar? Fíjense que hace un par de años me tocó hablar con un hombre que su esposa le fue infiel. Y usted sabe que la esposa le sea infiel a uno es una cosa bien complicada. Entonces, hablando con él, yo solo le hice una pregunta: ¿cuántas veces le fuiste infiel vos a tu esposa? Como 6. O sea que entonces ahora querés dejar a tu esposa que te ha pedido perdón, que tomó una mala decisión. Recuerde que nunca el pecado se justifica, jamás el pecado tiene ninguna justificación. Amén. Uno no puede culpar a nadie por su pecado. Nosotros somos los culpables por nuestro pecado. David le dijo al Señor: contra ti y solo contra ti he pecado, para que tú seas tenido por justo y yo por culpable. Amén. Olvídese eso, que mi mujer, que mi marido, que mis hijos. Nada, nosotros, nuestra carne, que estamos arruinados en nuestra carne, nosotros mismos. Entonces, imagínense, dice, como 6, esto que no se acordaba. Entonces yo le digo, si uno siembra eso, ¿qué va a cosechar uno? Es lo mismo, vas a cosechar infidelidad. Vas a cosechar infidelidad. Si sembramos desamor, ¿qué vamos a cosechar? Desamor, lo mismo, hermanos. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Si hablamos mal de las personas, ¿sabe qué va a ocurrir? Una pregunta: ¿alguna vez han hablado mal de usted? ¿Por qué será? Porque la gente es desgraciada, chismosa, carnal. No, le voy a dar un versículo, 2 versículos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 21. Ese no está, yo lo voy a leer aquí. Es que ahorita me acordé de él temprano. 7, 21 y 22. Oiga lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a comenzar desde el 20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay nadie que nunca peque. Amén. Nadie. Aquí todos pecamos. Obviamente no somos pecadores, ahora ustedes somos santos que pecan. Amén, hermanos. Ahí te dice: yo no soy santo. Bueno, si no sos santo tenés un serio problema. No sé qué estás haciendo aquí. Mentira. Pero el Señor nos llamó para ser santos. La palabra santo significa apartado. Así que hemos sido apartados por Dios. Entonces dice el verso 21, oiga esto: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Oiga lo que dice el verso 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas? Muchas veces. O sea que cuando alguien habla mal de nosotros, es una cosechita de todas esas veces que hemos hablado mal de otras personas. Pero nosotros, hasta que nos ponemos rojitos y se nos olvida que tremenda semilla sembramos. Amén, ¿verdad que así es? ¿Cuántos se enojan cuando hablan mal de ustedes? La mayoría. ¿Y cuántas veces usted se enoja hablando mal de otros? Si hasta lo disfrutamos, lo hacemos pedazos, hermano. Y después pegamos el grito al cielo por la injusticia. No, si eso sembramos. Hermano, si usted habla mal de las personas van a hablar mal de usted. Yo por eso ni me ando fijando cuando hablan mal de mí, porque yo muchas veces he hablado mal de usted también. ¿Y qué voy a decir? ¿Para qué me voy a poner aquí en el que nunca? Sí, la verdad. Ahora me dice que usted nunca ha hablado mal de mí. Si no habla mal de mí, porque no me conoce. Escucha, hermano, mire, si usted roba, ¿sabe qué va a pasar? A usted le van a robar. Ahora, una vez más, toda regla tiene su excepción. Pero es que la pregunta, mire, yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes nunca han robado? Nunca. Levante mano el que nunca ha robado. Hoy te vamos a poner como el Señor: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Vamos a ver. Quizá ha robado tiempo en su trabajo, qué sé yo, hermano. Bueno, voy a cambiar la palabra, pues.
¿Quién de aquí, de los que está aquí, nunca ha hurtado en la vida? Porque recuerden que hurtar es tomar algo escondido, puede ser que no sea mucho, puede ser un granito de sal, pero ya es robo, no es tuyo. Un vueltecito que estaba mal parqueado. Hermanos, entendamos algo. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces cuando digo, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo voy a cosechar lo mismo que yo siembro. Entonces, cuando yo abra mi boca, voy a tener mucho cuidado de lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque eso que voy a decir es una semilla que voy a sembrar y esa semilla va a producir una cosecha. Hermano, y hay un aspecto que vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite, que es la cosecha es más abundante que la semilla. Y eso todavía está peor, hermano. Por eso uno tiene que tener tanto cuidado. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando aprendimos acerca de Santiago, aprendimos de la lengua? Hermano, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame con esta lengua. ¿Cuántos tienen problemas con su lengua? Qué terribles somos nosotros. La lengua es una cosa horrorosa, hermano. Entonces, lo que hacemos es sembramos con nuestra boca. Entonces, cuando entendemos esto, entonces comenzamos a sembrar de acuerdo a lo que necesitamos. Por eso, hermanos, si usted quiere ser amado, ¿qué tiene que hacer usted? Entonces, amar incondicionalmente. ¿Se acuerda usted cuál es la regla de oro? Todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, eso hagan ustedes con ellos. Va, que así sea la Biblia, eso lo digo. Eso es lo que se conoce como la regla de oro. Lo que yo quiero que los hombres hagan conmigo, eso yo voy a hacer con ellos. Si yo quiero que las personas me amen, entonces yo las voy a amar a ellas incondicionalmente. ¿Cuántos hombres se quejan de que sus esposas no lo aman? Pues entonces pregúntele a su esposa si realmente se sabe amada por usted. Porque el amor no es decir te amo, el amor es demostrarlo con acciones, con hechos. Siendo generoso, ocupando de la necesidad de nuestras esposas. Eso es el amor. De boca cualquiera ama. ¿Sí o no? Esa palabra cualquiera, te amo, te quiero. Usted sabe que querer y amar es diferente. Si queremos, hermanos, si queremos ser amados, debemos de amar. Si queremos que las personas nos acepten, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que aceptar a las personas. Pero seamos honestos, hermanos. A ninguno de nosotros, fíjense, a ninguno de nosotros nos gusta que la gente nos hable acerca de nuestros defectos. Pero nosotros somos muy buenos para ver los defectos de la gente. Queremos cambiar a las personas, pero no queremos que las personas traten de cambiarnos a nosotros. No funciona así, hermano. Si nosotros queremos recibir misericordia, debemos de ser misericordiosos. Es más, la ley dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra de Dios. Por eso, mire, quiero que entienda, hermano, cuando hablamos de misericordia, sabe que David tenía que haberse comido unas cosechas, pero tremendas. Pero ¿sabe qué pasó? David era un hombre misericordioso y eso le ayudó. Y Dios, que es tan misericordioso, cuando el profeta Natán le dice esto y esto pasó, ese hombre es digno de muerte. Ese el mismo se sentenció, el mismo dijo, que me maten. Y la verdad le toca, según la ley tenía que morirse. Sin embargo, el Señor le dice el Señor ha remitido tu pecado y no morirás. Clase misericordia del Señor. Cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿verdad, hermano? Y cómo nosotros somos tan inmisericordios con la gente. Y solo somos machete con las personas nosotros. Y después cuando alguien nos critica y nos enojamos. ¿Por qué, hermano? Si eso es lo que hemos sembrado. Cuando nosotros entendemos eso, entonces, lo que necesitamos no lo demandamos, sino que lo sembramos. Hermanos, ¿qué necesita usted? ¿Cuál es su necesidad? Si usted necesita algo, entonces, de acuerdo a su necesidad, siembre. Amén, siembre. Si usted, oiga bien, si usted necesita amigos, porque los amigos son muy importantes, la gente tiene un mal concepto de la amistad, hay gente que dice, no existen los amigos. Amigo el ratón del queso. Pero la Biblia dice que hay amigos que son mejor que un hermano en el tiempo de la angustia. O sea que si hay buenos amigos. ¿Cuántos saben que hay buenos amigos? Contados con los dedos, pero sí hay buenos amigos. Por eso la Biblia dice, el que quiere amigos, ¿qué tiene que hacer el que quiere amigos? Debe demostrarse amigo, tiene que ser un amigo fiel. O sea, si yo quiero un amigo fiel, yo tengo que ser fiel con mis amigos. Pero qué difícil es encontrar ese tipo de amistad hoy en día, es bien difícil, hermano. Pero por eso siempre nos vimos quejando de las personas, pero la pregunta es, ¿somos nosotros buenos amigos? Escucha, hermano, necesitamos tener buenos amigos. Yo entiendo, no va a tener 100 ni 50,
Pero tendrá algunos, hermano, algunos 3 buenos amigos, de esos que son moridores, que hay buenos amigos. Pero, ¿verdad que queremos eso? Pero nosotros, ¿qué tipo de amigos somos? Yo debo de sembrar de acuerdo a lo que yo necesito. Fíjense, por ejemplo, esto es sencillo, hermanos. Si cuando usted pase necesidad, porque todos vamos a pasar necesidad, ¿verdad que David dice que todos vamos a pasar necesidad? Usted quiere que alguien le ayude, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando usted esté en abundancia, ayúdele al que pasa necesidad. Porque la moneda tiene 2 caras y hoy puede estar usted en abundancia, pero mañana puede estar en escasez. El apóstol Pablo decía, he aprendido a estar en abundancia y en escasez. Ahora, si usted quiere que a usted lo sacie, porque la Biblia dice, el que sacia también será saciado, porque entonces cuando usted pase situación difícil, siempre habrá alguien que le extienda la mano. Hay gente que se cae y dice, no tuve nada y nadie se apareció en mi casa. Bueno, ¿cuándo te apareciste cuando tenías buena casa de alguien? Nunca. Pues entonces, hermano, coman su cosecha y cállense. Y siembre una mejor semilla para la próxima. Así funciona en el reino, hermano. Así funciona el reino de Dios. Estaba enfermo y nadie me visitó. Pregunta, ¿a cuántos enfermos visitas vos? A ver, el hermano fulano está enfermo. Ay, pobrecito, voy a orar por él. Bueno, ¿cuándo lo fue a ver? Por eso que somos demandantes, pero uno tiene que ser generoso. Lo que yo necesito, eso voy a sembrar. Hermano, y funcionan las cosas más sencillas porque esto es algo práctico. Yo me acuerdo que cada vez que una persona cumplía años, ¿sabe qué hacía yo? Le regalaba una camisa. Y me comenzaron a regalar camisas. Todavía tengo camisas que ni me he estrenado. De verdad, yo dije, ya no quiero camisas. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a sembrar. Entonces, cuando alguien cumplía años, ¿qué le compraba? Le compraba pantalones. Y después, no, había muchos pantalones. Quiero perfumes. ¿Y sabe qué hacía? Comencé a sembrar perfumes. Usted no se imagina, tengo tantos perfumes que a veces ni sé que tengo algunos. Y la mayoría son que los he recibido de regalo porque yo también eso es lo que hago. Porque uno, de acuerdo a lo que uno necesita, eso siembra. Ahora, si usted dice, quiero uno de marca, voy a sembrar un Avon y para que me den uno. No, si siembra uno de Avon, ¿qué va a pasar? Le van a de la Avon. Yo quiero Carolina Herrera, pues siembre de ese. Amén, hermanos. Es que uno siembra de acuerdo a lo que uno necesita, ¿sí o no? Estamos viendo lo que dice la Biblia. O sea, si yo siembro una semilla de aguacate, voy a cosechar un árbol de aguacate que me dará una cosecha de aguacate. Fíjese bien, si yo necesito dinero, ¿qué voy a hacer? Siembre, hermanos, siembre dinero, siembren sus hermanos, ayude. Esa es la manera. Le voy a dar un testimonio que fue una cosa tremenda para mí, me acuerdo. Porque normalmente cuando uno comienza a tener problemas financieros, lo primero que hace es retener lo que le corresponde a Dios, ¿sí o no? Ya no ofrendamos, ya no le damos al Señor, porque desgraciadamente el primer sacrificado siempre es el Señor. No sacrificamos la luna, es el Señor el que sacrificamos primero. Y me acuerdo que nosotros estamos en ese proceso aprendiendo esto que estamos hablando ahora. Pues esto no es nuevo, hemos hablado mucho tiempo de esto. Y entonces estábamos teniendo problemas financieros y dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos sembrar más. Entonces aparté mi diezmo y tomamos nosotros la ofrenda. ¿Y sabe qué hicimos? Íbamos a comprar maduro, comprábamos queso, freíamos el maduro y el queso y lo veníamos a vender a la iglesia. Y todo lo que recogíamos, lo sembrábamos. Y eso nos comenzó a dar más. Todo un mes pasamos haciendo eso. Me acuerdo que ahí venía a pie yo con la pana caliente en la cabeza. Lo que uno necesita no debe demandarlo, sino que debe de ¿qué? Hay gente que dice, tengo escasez de bendición, Dios no me da. Y hay gente que dice, qué barbaridad. En todo un año no me han dado ninguna canasta, pero vos no has dado por ni una sal. ¿Sabe que aquí todos los meses entregamos canastas de víveres, arroz, azúcar, aceite, papel higiénico, lo más necesario? Hay gente que dice, ahí no hay amor, nunca me han dado. ¿Y usted cuánto ha dado? Hay gente que nunca ha dado nada, hermano, y tiene años de estar aquí. Vergüenza. Terrible eso, hermano. Yo voy a sembrar lo que yo necesito. Yo le hago una pregunta a ustedes. Voy a hablar con los casados. ¿Qué necesita usted de su esposa? ¿Qué necesita de ella? Yo quiero que mi esposa me trate bien. ¿Qué va a hacer? Trátela bien. Mujeres, ¿qué necesitan de sus maridos? Quiero que mi esposo sea generoso conmigo. ¿Qué va a hacer usted? Sea generoso con él. Si usted quiere que le dé a usted lo que a usted más le gusta, usted tiene que darle lo que a él más le gusta. Usted sabrá. Si nosotros, hermanos, entendemos esto,
Entonces vamos a comenzar a sembrar bien, hermanos, entendamos, aprendamos a sembrar, sembremos con sabiduría, sembremos por la mañana, sembremos por la tarde. La Biblia dice, porque no sabes cuál cosecha será mejor, si la de la mañana o de la tarde, o las dos serán igualmente buenas. Pero usted va a hacerse una pregunta esta noche, ¿qué estamos sembrando nosotros? Puede ser, hermano, que en este momento usted no recibe esa cosecha, porque otro aspecto del que vamos a hablar es, hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Hay muchas cosas que sembramos hoy que no las vamos a cosechar ni este año, pero en el futuro las cosecharemos. Tiene que tener mucho cuidado con lo que uno siembra, hermano. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para ser buenos sembradores y sembrar buena semilla que traerá como resultado una ¿qué? Una buena cosecha. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.